Eso sí, ahora sí tome la hermosura esa que tiene usted, que vino de su casa, de su hogar, y le toma las dos manos, recuerda su hermosura. Y esa hermosura comienza por el esposo, la esposa, el hijo, la hija, sobrino, bueno, quien vino con usted de su casa. Si usted no vino acompañado, Dios le puso una compañía al lado. Solamente tiene que hacer así, vea, haga así, vea. Haga así. O si no, de pronto dar la vuelta y se encuentra con ella. A ese sí no le coja las manos, solamente mírela. Y luego dígale conmigo lo siguiente, dígale, la Biblia no se equivoca. Dígale, la Biblia dice, porque grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Diga entonces, estoy en presencia de una hermosura de Dios, de una maravilla de Dios, de una belleza de Dios, de un milagro de Dios. Eres tú, dile te amo en el Señor. Eso sí, dele un abrazo, dele un beso, lo demás, ósculo santo, por favor. Ahora vuelvan a mirar otra vez, nuevamente, y dígale, te quiero decir algo. Dile, mi fe no está fundada por lo que veo, tampoco por lo que siento, sino por lo que creo. Y yo creo que Jesucristo es el Señor y es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dele un aplauso bien grande. Ayer sanaba, liberaba, hacía milagro, bendecía. Dígale hoy. Hoy también. Siéntese, por favor. Aleluya. Bueno, entonces nosotros el domingo antepasado, porque el domingo pasado fue hasta de fiesta, ¿sí o no? Es de cumpleaños. El domingo antepasado nosotros hicimos un cierre interesante dentro del tema que es para toda la cruzada cristiana a nivel nacional e internacional, viviendo en el Espíritu, porque es un tema, algo que Dios nos dio en una reunión mediante oración. Hemos tratado desde el versículo 16 al versículo 24. Yo fui muy consecuente, paso a paso, paso a paso, paso a paso. Y por supuesto nosotros comenzamos con las dos luchas. Después decimos, hay unos deseos que no deben ser ¿qué? Satisfechos. ¿Cómo es? ¿No escuché? Unos deseos que no deben ser satisfechos. Y hablamos de esos deseos que no deben ser satisfechos. Después hablamos de los 3 ramilletes que tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo hizo algo. Eso no termina allí. Quedan 2 versículos que es el cierre. Él hace un cierre. Él comienza en el 16 y termina en el 26. El tema en general tiene que ver con la libertad espiritual. El tema de toda la epístola tiene que ver con lo judaizante. Tratar de combatir el legalismo entre la iglesia, y de ahí porque él vino analizando las obras de la carne. Así que dentro de estos 2 últimos versículos, él quiso hacer un cierre como un broche, como el último botón. Y después que hablé de todo esto, yo quiero hacer de pronto un énfasis que está en el versículo 25 y el versículo 26. En el versículo 25, el versículo 26, lo que hace el apóstol Pablo es hacer unas exhortaciones particulares con el tema que ha venido tratando, del versículo 16 al 24. Entendiendo nosotros lógicamente por exhortación, para ser más preciso, incitar a una persona que tiene autoridad, o tiene derecho sobre otros o sobre un grupo, esa es la parte de exhortación. Él incita porque él tiene un derecho, porque él tiene autoridad. Y en este caso, el derecho y la autoridad radica en el apóstol Pablo. Él tenía esa autoridad, él tenía ese derecho de incitar a la iglesia, por supuesto, para hacer algunas cosas o actuar de manera distinta a lo que normalmente ellos se habían comportado en el pasado. Eso es lo que tiene que ver con el tema de la exhortación. Por eso vamos a utilizar la palabra exhortación, que viene y emana de una autoridad.
de una autoridad apostólica, que fue el apóstol Pablo. Y de igual manera sigue siendo autoridad para nosotros. ¿Estamos aquí? Porque la Biblia es una autoridad para nosotros, ¿o no? ¿Cuántos están acá? Claro que sí. Entonces Él nos incita también nosotros a hacer o actuar de manera diferente a como veníamos actuando, o veníamos haciendo cuando estábamos en el mundo. Por eso de la palabra exhortaciones. Ahora sí vamos a hablar a continuación la primera exhortación que hace el apóstol Pablo en el versículo, recuerde, 25 y 26. Versículo 25, Gálatas 5, 25. La primera exhortación que hace el apóstol Pablo, que nos incita a hacer y actuar de manera distinta, es: si vivimos por el Espíritu, mire que esa palabra para usted no es extraña. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Este primer semestre, dedicarle este tiempo es porque creo que la iglesia del Señor debe madurar en carácter cristiano. Por eso a mí no me, que el otro, no, es el interés de Dios, la maduración. Ahora, ese verbo andar tiene un significado en el original de pronto distinto a como nosotros lo podemos comprender en nuestro idioma castellano, dicen algunos, otros dicen español. Andar significa aquí avanzar. ¿Cómo es? O sea, usted puede decir, si vivimos por el Espíritu, avancemos también por el Espíritu. Esa es la forma de poner esa palabra, andemos, y la cambia usted por avanzar. Lo que está llamando el apóstol Pablo como un cierre es: bueno, ustedes están viviendo por el Espíritu, sigan avanzando. El ser humano en su mayoría, no sé si de pronto aquí la mayoría son excepción, está dado a abandonar causas con dificultad, con facilidad. Facilito. Comienza algo y lo deja a medio camino. Eso es propio del ser humano, en su generalidad. ¿Me escuché? Comienza y no terminan, o terminan con mucha dificultad. Yo solamente quiero que se ponga usted en el contexto de su vida común, no solamente en la parte espiritual, sino en el comportamiento general. Así hay personas que nunca concluyen, que inician procesos y no terminan. Pero aquí él dice, no, aquí en lo espiritual no debe ser así. Muchos son los que se quedan a medio camino. ¿Me escuché? Muchos son los que no logran sus propósitos en la vida. Y de eso está lleno el mundo. Por eso nosotros cogemos y aplicamos las partes excepcionales de las personas que triunfaron. ¿Por qué razón? Porque la mayoría tienen esas dificultades de ser humano. O lo hacen cuando logran, lo hacen con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo o con mucha dificultad. Y otros lo hacen, ya Dios, no tengo que terminar para no ser el hazmerreír de los demás. O sea, para que la gente no se burle de mí. Ya dicen, no, yo tengo que terminar, yo no puedo seguir con esto. No, yo tengo que terminar, porque si no, la gente se va a burlar de mí. Yo recuerdo una vez, cuando estaba repasando, que fue la primera vez que yo me centré como a escuchar una competencia de la Vuelta a Colombia. Y que yo recuerdo en mi vida en la costa, muy pocos son buenos para el ciclismo. Para el fútbol, para el béisbol, cosas así, pero para el ciclismo muy poco. Y habían dos costeños, el uno era apellido Salcedo y el otro era un apellido Aguado. El Salcedo no alcanzó ni muy bien llegar por ahí ni a Cartagena. Él se quedó y ya hubo que regresarlo. Eso no. Y el otro, sin embargo, el otro sí avanzó y allá se burlaba mucho de él. Porque él sí alcanzó a llegar a Bogotá, cuando Cochise Rodríguez fue el campeón de Colombia. ¿Se acuerdan eso algunos? Eso, Cochise Rodríguez, que es de aquí, de Antioquia. Se la ganó, pero Aguado llegó. Y nosotros jocosamente le decíamos, tú llegaste al Campín cuando ya las puertas estaban cerradas. Burlándonos de él. Pero en realidad no, él era un ejemplo de que él comenzaba y terminaba. ¿Estamos aquí? Llegó de último, ¿pero qué? Pero lo hizo. El mérito es que lo logró, que llegó. No fue el campeón, no fue el Cochise. El Cochise era el mejor. Y aunque él era de pronto no el mejor, para no decir el peor, sin embargo, lo que inició, él lo terminó. ¿Estamos? Entonces, lo que está diciendo aquí en el ámbito espiritual es lo que usted comienza en lo espiritual y sobre todo vivir en el espíritu, ya que comenzó, no se detenga. ¿Sí a qué?
siga adelante, siga avanzando. ¿Estamos acá? Entonces, por eso, si estamos viviendo por el Espíritu, avancemos codo a codo con el Espíritu. Al final es Él el que va en nosotros. Y ahí entramos nosotros en una correcta dirección y también una correcta conclusión para tener un carácter como Dios quiere que. La palabra también avanzar es avanzar en unidad de ideas en la iglesia. Ese es el tema, tiene que ver con la unidad del de Gálatas. Avanzar en la unidad de ideas, de sentimientos, de acciones y de propósito espiritual. Así que lo que usted se proponga no puede quedar a medio camino. No, la vida espiritual se nace y se desarrolla, ¿cierto? Hasta que el Señor Jesús venga por la iglesia. Usted no puede ponerle límites, el límite se lo pone Dios. Significa que mientras usted esté en este mundo, está en el proceso y en la obligación de avanzar, de desarrollarse en lo espiritual. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No quiero gente que se quede en el medio camino. Y entonces se podía dar lo que dice también el apóstol Pablo, que es la misma teología paulina en Efesios capítulo 4, versículo 3, cuando dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Recuerde, la unidad no la produce el ser humano. La unidad no la produce los miembros de la iglesia. La unidad la produce el Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos acá? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hay gente que por mucho que haga, gracias Señor, esto como que está tocando solo. Uy. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué sucedió? Entonces lo que está diciendo la unidad del Espíritu, es decir, la unidad que el Espíritu produce. Así que usted, por mucho esfuerzo que haga, y Colombia es un ejemplo, mucho esfuerzo, que unidad nacional, que tal cosa, no, esa carreta. Eso solamente es posible para aquellos que forman parte de la iglesia del Señor. Porque solamente el Espíritu Santo de Dios puede producir unidad en su iglesia. ¿Estamos acá? 2. También lo dice el apóstol Pablo de otra manera en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. 1 Corintios. Porque en un solo espíritu, uno solo, ¿cómo es? Un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿El espíritu cuánto es? Uno solo. ¿Pero qué? Pero todos fuimos sumergidos en ese espíritu, que es el bautismo. Todos. Yo quiero decirle, vea, yo quiero que al final, que es hoy, le quede claro, hermano, que ningún hermano en la iglesia es superior a usted. Que todos tienen las mismas posibilidades. Es que la iglesia tiene que despertar en eso. Tiene que despertar. ¿Estamos? El espíritu es uno solo. Y nosotros todos fuimos sumergidos, o sea, bautizados en el Espíritu Santo. ¿Me escuché? Y entonces dice, por eso no hay diferencia. No hay diferencia de creencia. Sigue adelante, ¿cómo es? Sean judíos o sean griegos. No hay diferencia de creencia aquellos que están en el cuerpo de Cristo. Ya tienen una sola creencia. Creen un solo Dios, un solo Salvador, un solo Redentor, una sola palabra. ¿Estamos aquí? Uno solo. ¿Me escuché? Dice, sea esclavo o libre, que sin condición social. Todo aquel que llegó a la iglesia, todo aquel que recibió a Jesús como Salvador personal de su vida, fue incorporado en el cuerpo. Aquí no hay distinción alguna. El Espíritu es para todo aquel que tuvo un encuentro personal con Jesús y se arrepintió de sus pecados. Pare de contar. Y eso nos habilita a comenzar a vivir en el Espíritu. Eso es lo que nos habilita. No es porque yo quiera, porque no quiera, es que ya Dios lo diseñó. Ya Dios dijo de qué manera era. Así que ¿para qué tanto esfuerzo? Voy a procurar la unidad en la casa. No, eso solamente lo puede hacer ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos aquí? Así que se logra vivir por el Espíritu y avanzar unidos por la misma intervención del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos creen que van a avanzar? ¿Cuántos creen que Él puede impulsarnos para avanzar? Es que no se necesita de tus fuerzas, tú no dependes de tus fuerzas, tú dependes del poder de Dios. Así que por eso Él hace la exhortación, la primera, avancen, no se queden. Y van a lograrlo porque el Espíritu Santo está en toda la iglesia del Señor.
Yo siempre he dicho, oye, no se equivoque con los hermanos de la iglesia. No se equivoque, porque ellos también tienen el Espíritu Santo de Dios. Hay gente que se para y de pronto cree que no crea, ni hablan mucho, pero juzgan espiritualmente. ¿Estamos acá? Disciernen espiritualmente, porque el Espíritu reposa en la iglesia del Señor. ¿Estamos acá? Avanzar, diga avanzar. Segundo, la segunda exhortación es que debemos evitar la vanidad. Es la segunda exhortación. Después de que habla todo el Espíritu Santo, y aquí hay unos problemas que quiero solucionar, dice el apóstol Pablo. No nos hagamos vanagloriosos. ¿Sí estamos aquí? Primera parte del versículo 26. ¿No qué? Ese término paulino es un término compuesto. Vano tiene que ver de vacío. ¿Lo escuché? Vanagloria, primero vano, vacío, una persona vacía. ¿Estamos aquí? ¿Lo escuché? La persona aquella que está vacía procura, sea hombre o sea mujer, que sobresalgan y sean destacadas sus virtudes, que sean destacadas a través de sus acciones, que sean destacadas sus posiciones. Él procura eso. Por eso es vana, ¿qué? Vanagloria, porque la persona busca eso. ¿Estamos de acuerdo? Busca eso, que sea exaltado por sus virtudes, por sus acciones, por sus conocimientos, por sus capacidades. Entonces que todo el mundo lo exalte. Dice, ey, esto no, dice Pablo. No. En la iglesia del Señor no es así. No. Ninguno debe hacer las cosas solamente para poder exaltarse a sí mismo. ¿Lo escuché? Ahora hay una pregunta. ¿De dónde viene la vanagloria? ¿De dónde viene? La segunda, ¿cuál es su fuente? ¿Cuál es la fuente de la vanagloria? ¿Dónde nace la vanagloria en el ser humano? La vanagloria nace de la ambición del ser humano. Una ambición que está internamente en el ser humano buscando reconocimiento de los demás. Son ciertos miembros de la iglesia que para ganar posición, ¿lo escuché? Para conseguir seguidores o para ministrar buscando un beneficio personal. ¿Estamos acá? No crea, el apóstol Pablo fue bastante fuerte ahí. Dice, es que la iglesia de Gálatas tiene un problema. Y entonces nos advierte a quién, nos advierte a nosotros. Hace la advertencia a la iglesia del Señor en este tiempo. Así que nace en la ambición, en el deseo de un reconocimiento, de posición, tener seguidores en la iglesia del Señor, ¿cierto? Adquirir posiciones en la iglesia del Señor. Todo eso tiene que ver con la vana, diga vana. Eso es. La palabra vanagloria también significa vanidad. Y tiene que ver con la persona que se gloría de algo en que no hay por qué gloriarse, no hay razón de gloriarse, no hay razón de aplaudir, no hay razón de exaltar. Pero ella sí, ¿cierto? Ella lo busca, sea hombre o sea mujer, se gloría de sus logros, eso hace. Así mismo siente una autosatisfacción de los logros que ha obtenido, logros ministeriales, logros profesionales. Entonces es como dice por ahí, el ego se le sale. ¿Estamos acá? ¿Cómo es? Diga, vanidosa. Pero no hay por qué gloriarse. ¿Por qué no hay por qué gloriarse? Piense bien. Porque los logros que tenga una persona en la iglesia del Señor solamente son posibles por la intervención del Espíritu Santo de Dios. Por eso no vanagloria. No, un momentico. Tú tienes que reconocer que si Dios te dio este don, te dio este talento, te dio este, todo eso que tú tienes, todo eso que tú posees en el cuerpo, es al servicio del cuerpo. Pero recuerde, ese es un don, o sea, es un regalo que Dios, así como nos regaló la salvación, también regaló los dones. ¿Estamos aquí? Así que ¿de qué nos vamos a gloriar? Por el contrario, por eso muchos dicen, démosle toda la gloria al Dios grande y poderoso de los cielos. ¿Estamos acá? Así que Dios te va a usar. Lo que no quiere es que ese bicho se meta. Porque Él te va a usar. Aquí no dice que no te va a usar. Dios te quiere usar. Dios te va a usar. Tenlo por seguro. Lo que no quiere es que al final, cuando veas que estás siendo usado por Dios, termines cayendo en la vanagloria. Así que estamos.
El Pablo también lo menciona en Filipenses capítulo 2, versículo 3, cuando dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y termina diciendo: antes bien, con humildad. Ahora define lo que es la humildad en el cuerpo de Cristo. Dice: estimando a cada uno de los demás como si fueran superiores a nosotros mismos. Eso se nota cuando uno charla con una persona. Se nota si está hablando con uno y como que es que soy yo el que sé. Es que soy yo el que... ¿Sí me entiende? Dice: no, espera. En el cuerpo de Cristo no. Mire, hermano, cuando yo no conocía del Señor, a mí me enseñaron algo: que no hay sabio absoluto, ni hay ignorante absoluto. Quiero aplicar esto aquí. Lo que tú no tienes, lo tiene otro. Porque Dios es el cuerpo, se complementan entre todos a través de los dones y ministerios. ¿Está claro? Claro que sí, ese es el cuerpo. Así que simplemente identificar que el otro tiene lo que yo no tengo. Y siempre considerar, si el otro tiene lo que yo no tengo, él entonces es superior a mí. ¿Me escuché? Claro que sí. Y debo más bien sentirme contento, ¿cierto? Sentirme feliz. Porque lo que yo no tengo, otro lo tiene en el cuerpo de Cristo. ¿Estamos claros? Eso sí. La vanagloria se evidencia cuando hacemos algo para exaltar el yo. Así que cuando usted se encuentre con personas, a hombres o mujeres en la iglesia del Señor, que lo que hacen es para exaltar el yo, buscando el reconocimiento, entienda que esa es una vanagloria. No es que no tenga, sí tiene. Lo que pasa es que quiere exaltar el yo en vez de exaltar el Espíritu Santo de Dios. No es que no tenga, no estamos diciendo que no lo tenga, estamos diciendo es cómo lo usa. ¿Está claro? La vanagloria también es entendida como jactancia. ¿Quién conoce esa palabra? ¿Lo escuché? Jactancia por la vida espiritual, jactancia por el conocimiento que tiene, jactancia por los dones que tiene, jactancia por el ministerio que tiene. Eso también tiene que ver con la vanagloria. Es un sentido de superioridad a los demás. Como si fuera ¿qué? Superior a otros. Recuerde, si hay dones, si hay ministerio que nos distinguen, pero ¿sabe quién es superior a todas las cosas? El Dios grande y poderoso de los cielos. ¿Y sabe también quién es superior ante a ti? Aquel que tiene un don o un ministerio que Dios le dio que no lo tienes tú. ¿Estamos acá? Pero no que la persona se ufane por tenerlo. No. Dice Pablo: vea, yo no quiero que esto pase en la iglesia del Señor. Está llamándose a la maduración de la iglesia, evitar, por supuesto, la división en la misma. O sea, vanagloriarse de acuerdo al criterio de Filipenses es todo lo contrario. Es un servicio amoroso, humilde y manso. Eso tiene que ver con lo contrario a lo que estábamos hablando de la vanagloria. La tercera exhortación. Vamos a la tercera. La tercera es evitar vivir irritados. ¿Cómo es? Recuerde, él no le está hablando al mundo. Pablo le está hablando es a la iglesia del Señor, no al mundo. A veces que aplicamos cosas como si eso fuera para el mundo. No, eso es para nosotros. Es una exhortación, una tercera. Dice: irritándonos unos a qué? Unos a otros. La palabra irritar en este contexto tiene un significado muy particular. Tiene que ver con llamar a alguien para un debate. Aquí en este contexto. Es para llamar algo para competir con el otro, como la competencia atlética. En este contexto eso significa la palabra ¿qué? Irritarse. Que al final las confrontaciones terminan con los ánimos exacerbados. Y sobre todo, el apóstol Pablo, como el centro de la epístola es combatir a los judaizantes, entonces había unos debates internos en la iglesia sobre los judaizantes y sobre la gracia. Entonces terminan debatiendo sobre cuestiones teológicas y después terminan irritándose y peleando entre ustedes. Hay gente así. Hay gente que trata de imponernos a nosotros un concepto teológico. Hay gente que se encarga muchas veces de tratar que tenemos que estar de acuerdo con ellos, así, sí, si no, no nos hablan. Así hay personas. Inclusive nosotros estamos viviendo ahorita una situación bastante particular en Cruzada por un concepto teológico.
Ni siquiera por dinero, ni siquiera por bienes, ni siquiera por ministerio, por conceptos teológicos. Y normalmente cuando la gente no está de acuerdo con otro termina molestándose, o el otro termina herido, o ambos terminan irritados. Y dice, hey, espere, por favor. Espere, esas contiendas que se acaben. Eso tiene que acabarse, que están ustedes peleando los unos por los otros, de quién convence al otro con criterios teológicos. Gracias a Dios, porque nosotros creemos que tenemos un solo Salvador, Jesucristo de Dios. Un solo Espíritu, una sola gracia, una sola fe, una sola palabra. ¿Cierto que sí? Sáquele el cuerpo a las discusiones teológicas. Sáqueselo. Si la persona es dócil y la persona acepta que se pueda hablar con ella, pues hable con ella. Aunque de pronto al final no se ponga de acuerdo con ella. ¿Estamos? Pero evite aquellas cosas que lo pueden llevar a la confrontación y a la irritación mutua. No, dice, no, esa no es. Y la cuarta exhortación, debemos evitar la envidia. Dice, envidiándonos unos a otros. ¿Sabe qué me encanta a mí del apóstol Pablo? Que en las dos se metió él. Irritándonos los unos, se metió él. Y en la otra también se metió él. Para decirle, ni ustedes, tampoco yo. ¿Sí o no? Ni ustedes se deben irritar, ni deben ponerse a envidiarse los unos a los otros. Pablo, por supuesto, está tratando el asunto de las obras de la carne y vuelve otra vez a abordarlo. Ya hablamos sobre eso. ¿Se acuerda que hablamos en las obras de la carne? ¿Por qué lo vuelvo a abordar? Porque sabía que era un problema en la iglesia. Nosotros nunca podemos pasar por alto aquello que genera problemas en la iglesia. ¿Está claro? Cuando uno nota que hay ciertos énfasis en la iglesia que está generando división en el cuerpo, que está generando problemas en la iglesia, debe intervenir. Él no está regañando a la iglesia. Él está diciendo, mire, es que esto no puede pasar entre nosotros. Aunque ya lo había dicho en las obras de la carne, otra vez volvió. ¿Y a quién le dice? Diga a los hermanos. La envidia produce un resentimiento, a veces un resentimiento amargo en las personas. La envidia es como también el esfuerzo de una persona de privarlo a los demás de su posición, de su forma, de sus actuaciones, de sus posesiones, cosas como esas. Todo eso tiene que ver con la envidia. Y le voy a decir, yo tengo un tema que tiene que ver con crecimiento, liderazgo, que lo voy a dar, yo creo que alcanzaré a final de año de pronto darlo, donde le vamos a aprender cómo enfrentar la envidia. Ese es otro tema distinto. Una cosa hablar, no la tengas. Otra cosa, cómo enfrenta lo que los demás hacen contigo. Esa es otra enseñanza para otra oportunidad. La envidia trae entonces divisiones. La envidia trae pleitos. La envidia trae contiendas. Cuando la persona, hombre, no es conforme con lo que tiene, sino que desea lo que otro tiene. La posición que otro tiene. Y a veces ni siquiera desea lo que otro tiene. Lo que quiere es que el otro deje de tener lo que tiene. Cosa tan horrible, ¿sí o no? Entonces, eso no puede existir en la iglesia del Señor. ¿Lo escuché? Y si usted lo practica en la iglesia, tenga por seguro que en la casa será distinta. Si usted lo practica en la casa, tenga por seguro que en el lugar de trabajo va a ser distinto. Porque la gente no crea, la gente del mundo sabe cuando el otro es envidioso. Sin que tenga el Espíritu Santo, solamente conoce la definición de la envidia y la identifica. Lo que está diciendo para nosotros es que entre nosotros no sea así. No debe ser entre los miembros del cuerpo de Cristo. No podemos envidiarnos unos a los otros, sino bien gloriarnos en los logros y los triunfos y los éxitos ministeriales, profesionales, que los demás tengan. A mí me da emoción, yo no sé usted, a mí me da alegría cuando un hermano me llega a la iglesia. Oiga, pastor, imagínate que me acabo de comprar algo. No sabe cuánta alegría me da a mí. Cuando un pastor me dice, mira, pastor, mire que me regalaron tal cosa. Uy, hermano, qué alegría me da a mí. Cuando el otro dice, vea, yo conseguí casa, vea, mira, Dios me bendijo de esta manera. A mí me da una alegría profunda. Alégrese con las victorias de los hermanos, porque eso significa que usted no tiene nada que ver con la envidia. Gócese, alégrese. Cada vez que le diga, ay, yo logré. Y si por casualidad cualquier cosa, usted también tiene la misma necesidad, después que se alegra, vaya, Señor, yo también quiero, hombre, Señor, mira, ve, yo también quiero. Si un corazón sano, Señor, yo también tengo esa necesidad. Lógicamente no la vas a suplir de la misma manera, pero lo vas a hacer.
Así como lo hiciste con mi hermano, lo vas a hacer conmigo. Porque soy tu hijo, como él también es tu hijo o es tu hija, para la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? Eso sí. Entonces, estoy cerrando la exhortación del versículo 26. Lo que quiere el apóstol aquí. Lo que quiere el apóstol es mantener la unidad de la iglesia. ¿Me escuché? Y la unidad de la iglesia y la paz de la iglesia depende de vivir en el Espíritu Santo. Lo voy a repetir otra vez. ¿Qué fue lo que dije? La unidad de la iglesia y la paz en la iglesia, ¿de qué dependen? De vivir en el Espíritu Santo. Ahora aterrícela. Diga, la unidad en mi casa y la paz en mi casa depende de vivir en el Espíritu. Ahora llévela más arriba. Ve, la unidad en el trabajo, la paz en el trabajo, ¿de qué dependen? De que vivamos en el Espíritu Santo de Dios. Porque Él es el que produce la unidad. Ya lo vimos en Efesios capítulo 4, versículo 3. Es Él. ¿Sabes que yo siento una satisfacción tan grande? Cuando otras veces yo abordaba este tema, lo miraba como una carga para mí. Pero hoy en día, después de haber hecho toda esta disertación en estos domingos, yo tengo una satisfacción tan grande y una esperanza tan profunda que lo que Dios dijo que haría en el cuerpo de Cristo, Él lo va a hacer y la gloria será para Dios. Es que no es el esfuerzo humano, es solamente formar parte del cuerpo. Cuando ya formo parte del cuerpo, algunos avanzan más que otros. Recuerda, la primera fue avanzar, pero Él te va a llevar a avanzar. Tenlo por seguro que lo va a lograr. Tenlo por seguro que el mismo Dios que te salió al encuentro, que recibió el arrepentimiento, que se dio cuenta que recibiste a Jesús, ese mismo Dios está interesado en que tú avances y que logres vivir definitivamente en el Espíritu Santo de Dios. Así que para mí es alegría, para mí no es carga. En otro tiempo yo recuerdo, una vez tenía yo una inquietud. Y decía, dentro de mi visión espiritual, yo no sé la tuya, yo voy a hablarte de la mía. Hay gente que busca la visión espiritual de lo extraordinario, no. Mi visión espiritual es que el capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo, esa sea mi vida. Esa es mi visión espiritual. El sermón del monte. ¿Lo escuché? Yo no sé cuál es la tuya, esa es la mía. Yo quiero un día ser encontrado así. Que lo que dice el Señor Jesús, que llaman algunos la constitución de política del reino de los cielos, capítulo 5, capítulo 7, bienaventuranza y demás. Yo quisiera un día llegar allá. Yo quisiera. Y diariamente le digo a Dios, la segunda, el fruto del Espíritu Santo. Mire, desde que yo pude identificar estas cosas, es el anhelo profundo de mi corazón de ser así. ¿Estamos aquí? Y un día estaba yo, Señor, pero ¿cómo puedo ser así? Y el Señor pasó por mis manos un librito donde había un testimonio de una persona. Esa persona tenía las mismas luchas que tenía yo, las mismas luchas. Y entonces en un escenario de liderazgo, él con sus luchas y le preguntaba a Dios y Dios en silencio. Entonces dijo, Señor, ¿será posible que esto se pueda alcanzar? ¿Será posible que un ser humano pueda vivir a tono con el sermón del monte? ¿Será posible esto? Hasta que un día Dios le respondió. Y entonces alguien iba a compartir un mensaje. Y la persona se paró, se puso al frente. Y Dios le habló por el Espíritu. Le dije, ese que está allí parado, él vive el sermón del monte. ¿Me está escuchando? La respuesta también era para mí. Y sigue siendo también para ti. El estar en el cuerpo de Cristo, hay un Dios que está más interesado que tú en que eso se haga realidad en tu vida. Que tú camines en el Espíritu, que vivas en el Espíritu, que andes en el Espíritu, que tenga el fruto del Espíritu Santo de Dios. Eso no es un imposible para nadie, es solamente haber nacido de nuevo. No más, haber nacido de nuevo. Pellízcate que lo vamos a lograr.
terminamos afirmando lo siguiente. El vivir en el Espíritu es la raíz y el corazón de la vida cristiana. Hay gente que se pega por otras cosas. El vivir en el Espíritu es ¿qué? La raíz y el corazón de la vida cristiana. Es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. 2. El andar en el Espíritu es la manifestación de esa vida espiritual. ¿Se ve? Como dice, andando ¿qué? En el Espíritu se ve. No se deje meter el dedo en la boca. Usted solamente confronte la palabra de Dios con el andar de una persona. Y ahí podrá decir, ¿estamos? ¿Pero qué? Diga, se ve. El andar se ve. La fuente, la raíz, el corazón es vivir. Pero andar se evidencia. 3. El fruto del Espíritu ahora es la evidencia del carácter espiritual en el cristiano. Entonces usted va a ver. Y sabe que lo más importante, en vez de mirar para otro lado, como dijo Jesús, no te preocupes por sacar la viga del ojo, la paja del ojo ajeno, sino que la viguita, imagínate, tremenda viga, ¿o no? Entonces, en vez de ponerte a mirar a otros y ver, este parece que pocón con el fruto del Espíritu Santo, mejor mírate a ti. Y mejor comienza a decir, hombre, en esto ya parece que el Espíritu lo ha logrado. Ojo con la vanagloria, ojo con la vanagloria, que hay gente que después coge el micrófono y dice, ojo con la vanagloria. Uy, Señor, ¿cuánto cambio has hecho en mí? Aquel que en otro tiempo carecía de amor, hoy en día estoy rebosando de amor. Ahí nadie dijo amén. Nadie dijo amén. Uy, señora, antes yo no era así. Pero ahora sí amo a todo el mundo. El vecino me trata mal, me ofende. Sermón del monte y fruto del Espíritu. Ojo, sermón del monte y el fruto del Espíritu. Y ahora ya no me molesta. Más bien oro para que el vecino se convierta a ti. Porque cuando él se convierte a ti, sentirá lo mismo que sentimos nosotros en el cuerpo de Cristo. ¿Estamos? ¿Ya estamos aquí? Eso, el fruto. Mírelo a ti mismo y comienza a decirle, cuando tú veas que vas avanzando, que es la palabra, la primera exhortación, entonces podrás decirle a otro, vale la pena, hombre, sigue avanzando, tranquilo. De pronto tú no pasaste por lo que él está pasando, pero sí pasaste por otras cosas, que no es importante que se lo diga, sino decirle, no creas, que yo también he vivido momentos difíciles en mi vida y quiero decirte que el mismo Dios que tienes tú lo tengo yo. Que el mismo espíritu que tengo yo lo tienes tú. Y así como Dios iba avanzando, tú también lo vas a lograr, vas a triunfar y vas a vivir en el Espíritu Santo de Dios para la gloria de Dios. Póngase en pie, por favor.